¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un nuevo video en el que vamos a estar hablando sobre la estequiometría. Eh, Básicamente vamos a hablar de una introducción, vamos a plantear qué es la estequiometría, para qué se utiliza, cuál es su función. Y en un siguiente video vamos a arrancar con los ejemplos. En el siguiente video vamos a ir resolviendo ejercicios. En este nada más quiero plantear la idea de qué es estequiometría. Es una pequeña introducción. Bien, estequiometría, cantidades de reactivos y productos en una reacción. Básicamente, cada vez que tú escuches la palabra estequiometría, deberías recordar, porque la palabra es un poquito rara, quizá para ti, deberías recordar cantidades de reactivos y productos en una reacción. Bueno, una pregunta básica que surge en el laboratorio químico es: ¿qué cantidad de producto se obtendrá a partir de cantidades específicas de las materias primas? En este caso, de los reactivos. O bien, en algunos casos, la pregunta es al revés, se plantea de manera inversa: ¿qué cantidad de materia prima se debe utilizar para obtener una cantidad específica del producto? Bien, esas son preguntas, repito, que surgen seguido en un laboratorio químico. Bueno, entonces, chavos, la estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. A eso se dedica la estequiometría, a estudiar cuantitativamente reactivos y productos. Para que podamos entender esto, te voy a platicar del huevito con jamón. El huevito con jamón es una comida que se suele preparar a partir de huevitos, rebanadas de jamón, cucharadas de aceite, pizcas de sal, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de la persona que esté preparando los huevitos con jamón, es la receta que va a utilizar. Bien, entonces estos ingredientes que son, digamos, que la materia prima o los reactivos que vamos a utilizar, van a darme un producto que es el fabuloso plato de huevito con jamón. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos: ¿cuánto huevito con jamón se debe preparar o cuántos ingredientes se necesitarán? Bien, ¿de qué va a depender de eso? Pues de cuántas personas van a comer. Por ejemplo, si solo es una persona, si es un niño, si es un adulto, si es alguien que come mucho, si son un grupo de personas, si es un comelón. Bien, entonces va a depender de varios factores el saber cuánto huevito hay que preparar o cuántos ingredientes se van a necesitar. ¿Quién decide esto? Pues lo decide el que lo cocina, básicamente el chef, o tu mamá, o tu papá, o tú mismo, que sea la persona que cocine en ese momento. Yo te voy a platicar de la estequiometría de los huevitos con jamón, pero digamos personal. Esto es lo que yo utilizo, es mi receta secreta para preparar o para desayunar los huevitos con jamón espectaculares, ¿de acuerdo? Y esto es para una sola persona. Yo lo que uso para una sola persona son 3 huevitos, 2 rebanadas de jamón, media cucharadita de aceite, si se puede hacer de oliva mejor, y una pizca de sal, ¿de acuerdo? Todo esto me da un fabuloso plato de huevitos con jamón. Fíjate cómo lo ordené en forma de reacción química. Bien, ¿qué pasa ahora si yo requiero preparar huevito con jamón para 5 personas? ¿Qué pasa si ya no solamente estoy yo en la mesa, sino va a estar mi esposa, van a estar mis papás, van a estar mis amigos? ¿Cómo le hago para calcular cuánto tengo que utilizar de cada ingrediente? Por ejemplo, ¿cuántas rebanadas de jamón voy a tener que necesitar? En este caso yo necesito 10 rebanadas. ¿Cómo hago la cuenta? Pues multiplico 5 por el 2, porque son 2 rebanadas por cada plato. Pues si tengo 5, pues voy a hacer una multiplicación de 5 por 2. ¿Cuántas pizcas de sal? Pues en este caso, si tú sacas bien la cuenta, por cada plato necesito yo una pizca de sal. Pues si voy a usar 5 platos, necesito 5 pizcas de sal. Por otro lado, ¿qué pasa si cuento con 12 huevitos? ¿De acuerdo? Ahorita ya el caso ya no es de 5 platos que necesitar. ¿Qué pasa si yo cuento con 12 huevos? ¿Cuántos platos de huevo con jamón puedo cocinar con 12 huevitos? Pues según mi receta, con 3 huevitos yo saco un plato. Pues si tengo 12, voy a sacar, entonces podría calcular o podría cocinar 4 platos. ¿Y cuántas rebanadas de jamón necesitaría para esto? Necesitaría 8 rebanadas. Es decir, todos esos cálculos que aquí se hacen, repito, en la cocina, también se pueden extender al laboratorio. Te voy a poner 3 ejemplos de cómo la estequiometría se puede utilizar tanto en un laboratorio como en la industria. En este caso, los científicos son los que utilizan estos conocimientos. En el caso, voy a replantear otra vez. Entonces, en el caso de huevito con jamón, un chef o un sándwich o lo que sea que se vaya a cocinar, el chef es el que decide cuánto huevito o cuántos ingredientes. Pero
él utiliza, para prepararlo, utiliza unidades como tazas, porciones, pizcas, mililitros, gramos, piezas. Son las unidades básicas en la cocina. Pero ¿qué pasa en un laboratorio? En un laboratorio, ¿quién decide esto? El científico. ¿Y qué unidades utiliza para medir el producto o el reactivo que necesitará? Pues él utiliza moles, gramos, mililitros, moléculas, átomos, etc. Bien, chavos, te voy a poner aquí el primer ejemplo de la importancia de la estequiometría y voy a hablarte sobre las bolsas de aire en los carros. ¿Cómo funcionan las bolsas de aire en los carros? Pues las bolsas de aire en los carros funcionan con ácida de sodio. La ácida de sodio es esta sustancia que es NaN3 y lo que hace o lo que provoca es que libera, en una reacción química, libera gas nitrógeno. La ácida de sodio es un polvito que cuando reacciona o se descompone, produce el gas nitrógeno. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el principio correcto? Pues el principio correcto para un airbag o una bolsa de aire es la estequiometría. En este caso, los cálculos que se hacen en el laboratorio tienen que ver con esa reacción química. Por ejemplo, aquí la ácida de sodio, por cada 2 moléculas o por cada 2 moles, se producen 2 moles de sodio y 3 moles de nitrógeno. Bien, ¿por qué es importante conocer la estequiometría? Pues imagínate que le pongas menos ácida de sodio de la que se requiere. Imagínate que no se infle completamente bien el nitrógeno. O que te pases, que le pongas mucha ácida de sodio al carro y se infle demasiado la bolsa, que explote y al final la presión sea tal que va a explotar y no funciona bien. O a lo mejor hasta te aplasta. Imagínate que en vez de ayudarte sea peor. Entonces los cálculos de estequiometría son muy importantes en la industria de la bolsa de aire. También hay un segundo ejemplo que es el de antiácidos. ¿Cómo le hace un doctor para recetarte un antiácido? ¿Cómo hace para darte, por ejemplo, la dosis correcta? Bueno, vamos a ver cómo funciona un antiácido. Aquí tenemos el estómago. En el estómago pues hay muchos componentes, pero el principal que vendría funcionando aquí sería el ácido clorhídrico. En nuestro estómago tenemos un pH bajo, es decir, tenemos una cantidad de ácido clorhídrico importante, de tal manera que cuando se le entra el alimento, el ácido clorhídrico lo va a corroer, lo va a desintegrar para que podamos procesarlo bien. Sin embargo, cuando tenemos una alta cantidad de ácido clorhídrico, sentimos un cierto malestar, que sería lo que llamaríamos como acidez. En este caso, el ácido clorhídrico lo podemos controlar de varias maneras. Una manera es utilizando bicarbonato de sodio. De repente las mamás o los abuelitos nos recomiendan tomarnos un vasito con bicarbonato de sodio, o también utilizamos productos pues digamos de la farmacia, como puede ser el Melox o el Pepto-Bismol. En este caso, chavos, el bicarbonato, que es su fórmula NaHCO3, bicarbonato de sodio, al combinarse con el ácido clorhídrico podemos producir, en este caso, 3 sustancias que lo que van a hacer, van a neutralizar el ácido clorhídrico. Aquí lo que estamos intentando hacer es que el ácido clorhídrico ya no esté en exceso en el estómago y podamos producir cosas o productos que no nos lastimen el estómago. Si te fijas, acá aparece CO2. Muchas veces cuando tomamos bebidas carbonatadas, como por ejemplo, no solamente bicarbonato de sodio, sino por ejemplo cuando tomamos Coca-Cola o tomamos bebidas carbonatadas, que son las que tienen gas, producimos eructos, ¿de acuerdo? ¿Por qué producimos eructos? Porque se libera CO2. En el caso del Melox, digamos que la sustancia que es la importante en el Melox es la leche de magnesia, que vendría siendo el hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio, al reaccionar con el ácido clorhídrico, produce esas sustancias que, si tú recuerdas bien, es en el tema del ADA 5, cuando veo el tipo de reacciones químicas, esa es una reacción de neutralización. Tenemos una base más un ácido, me da una sal, que en este caso es el cloruro de magnesio, y el agua. Fíjate cómo aquí el cálculo o la importancia de saber cuánto producto hay que tomar para poder neutralizar la cantidad de ácido clorhídrico. Imagínate que tomes mucho. Si tomaras mucho producto, lo que pasaría en tu estómago, si se calcula mal la dosis, es que en vez de tener una acidez, vas a tener un problema pues en este caso un exceso de leche de magnesia, que también podría causar un problema. Digamos que podría desestabilizar tu estómago. Podríamos hacer que el pH suba y en vez de tener un estado idóneo de acidez en el estómago, vamos a tener un estado, en este caso, de base. Fíjate que aquí la importancia, repito, de calcular bien la dosis de lo que se toma.
Por último, el último ejemplo sería el de cómo eliminar el CO2 que exhalan los astronautas en las naves espaciales. ¿Alguna vez te has preguntado cómo le hacemos para hacer esto? Bueno, cuando tenemos una nave espacial, chavos, es un espacio hermético donde está el astronauta, imagínate que es una cajita, es como si fuera la nave espacial, y cuando estamos ahí estamos respirando. Pero acuérdate que cuando respiramos oxígeno y exhalamos CO2 o el dióxido de carbono. En un espacio herméticamente cerrado, el CO2 se empieza a acumular y el CO2 lo que va a hacer es empezarlos a envenenar. ¿Cómo le hacemos por ejemplo, aquí en la Tierra, que no estamos encerrados? ¿Cómo le hace la Tierra para que no pase esto, para que no acumulemos CO2? Pues utilizamos las plantas, los árboles, hacen que el dióxido de carbono que entra, lo procesan las plantas y obtenemos oxígeno. ¿Cómo lo hacemos esto? Con la luz del sol. Pero en un espacio herméticamente cerrado, digamos en el espacio exterior, no es posible tener este proceso de fotosíntesis. ¿Cómo le hacemos entonces? Bueno, usamos una reacción química en donde el CO2 lo ponemos a reaccionar con hidróxido de sodio para poder obtener carbonato de sodio y agua. Esta reacción química debe ser completamente bien calculada de cuánta cantidad de hidróxido de sodio hay que echar. Y repito, esos cálculos estequiométricos son los que se realizan para poder saber cuánto hidróxido de sodio hay que aplicarle al CO2 que tenemos en la nave para poder, repito, neutralizar o quitar el CO2 de la nave. Bien, chavos, entonces hasta aquí llegamos con esta pequeña introducción para que veas la importancia de la estequiometría. En el siguiente video te voy a mostrar ejemplos resueltos paso a paso de cómo hacer cálculos estequiométricos. Nos vemos en la siguiente, chavos. Saludos.